Ya la última de las ponencias, prospecciones petrolíferas en Canarias, problemática y riesgos. Estará a cargo de don Juan Martínez Brito. Juan es licenciado en Biología, trabajó en el ICCM como técnico en diversos proyectos de conservación e investigación y actualmente está en el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Juan. Hola, buenas tardes. Vamos a agradecer la oportunidad de estar aquí. No sé si el tema es para dar un agradecimiento, pero vamos a comentar un poco las problemáticas y riesgos que implica la situación de una plataforma petrolífera. Vamos a empezar, antes que nada, a hablar de la situación a la que se hace frente legalmente hablando. Esto es así, puesto que este impacto empieza su amenaza en el 2001, que es cuando se da el visto bueno a un decreto que autoriza a Repsol a realizar 9 prospecciones en 9 sectores al este del archipiélago canario. Este decreto, 3 años después, en 2004, el Tribunal Supremo frena debido a que existen defectos de forma en la evaluación de impacto que se ha presentado. No es hasta el 2012 cuando se presenta un segundo decreto subsanando los fallos que tenía el documento anterior y se da el visto bueno a que prosigan las actuaciones de Repsol. Ante este nuevo decreto se postulan en oposición todos los ayuntamientos del Cabildo de Fuerteventura y de Lanzarote, así como ambos cabildos, el Gobierno de Gran Canaria, numerosas organizaciones y Izquierda Unida. Estos que tienen aquí enumerados, que sería el propio Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Izquierda Unida y WWF, se manifiestan y llevan una reclamación al Tribunal Supremo. Para que podamos hacernos una idea de la zona en la que estamos hablando, estas serían las 9 áreas pendientes de prospección por parte de Repsol. Bueno, ya esto viene un poco a redundar sobre lo que ha comentado Carlos antes, sobre la gran variedad e impredecibilidad que suponen aquí las corrientes. Es decir, si bien en el Atlántico podemos comentar que hay un flujo neto de norte a sur, en el archipiélago canario, debido a fenómenos locales como podría ser el upwelling de Marruecos y remolinos al sur del archipiélago, sería muchísimo más difícil predecir cuál sería la ruta que tomaría en un momento dado si se diese el caso de un derrame masivo. También tampoco vamos a ignorar que si estas son las concesiones que ha dado el Estado español, todas estas son áreas de prospección que Marruecos ha autorizado hoy en día. Para poder comentar y entender un poco mejor a posteriori los impactos que vienen definidos por la presencia de una explotación petrolífera, vamos a comentar las fases que compondrían dicha explotación. Todo comenzaría con una exploración cuyo objetivo principal sería encontrar bolsas o yacimientos susceptibles de explotación, con lo cual tendría 4 fases hasta que pudiésemos concluir que existen esos yacimientos. Una serían los trabajos previos, una fase sísmica en la que mediante el empleo de unos cañones de aire comprimido obtendríamos información no solo del perfil del sustrato marino, sino de los sustratos que existen bajo él. Una vez se hayan encontrado puntos susceptibles de contener esas bolsas, es decir, la fase sísmica no va a ser concluyente, simplemente nos va a informar de lo que puede o no puede haber. Se diseña un proceso particular que
nos permite acceder a ese punto teniendo en cuenta las características particulares de esa localidad. Pasaríamos a la ejecución, que sería la propia perforación del sondeo, que nos diría si existe o no existe esa bolsa o ese yacimiento. Hay que decir que solo entre un 15 y un 20% de los sondeos dan resultados positivos. Todos los demás han sido falsos positivos. Y luego, no importa si se encuentra un yacimiento o no, todos los pozos son abandonados, sea permanente o temporalmente, en el caso de que al final decidiésemos utilizar ese sondeo. Una vez hemos terminado la prospección, ya conoceríamos dónde está cada uno de los yacimientos y se procedería a la perforación del propio pozo. Esto sería un esquema para que entendamos un poco cuál sería el proceso de perforación. Esto sería la broca o la cabeza que excavaría el túnel, el pozo, a la que se le inyectarían unos lodos que contienen, pues aparte de poder ser en base en agua o en aceite, numerosas sustancias químicas que, además de asegurar que esto no alcanzase temperaturas que implicasen rotura, la conservación y la protección frente a la corrosión, porque no olvidemos que estamos trabajando en un fondo marino, a toda la estructura de excavación. Estos lodos serían recuperados para, una vez de regreso en la plataforma, ser depurados para proceder a su reinyección. Esto sería así en el caso de que el sistema fuera cerrado. También existe una explotación en la que el sistema sería abierto y nos ahorraríamos el paso de depuración porque los lodos simplemente se liberarían al sustrato marino. Una vez se ha alcanzado el yacimiento, ya pasaríamos a la fase de producción para, una vez agotado el yacimiento o se termine la licencia de explotación, se procedería al sellado de todos los túneles, de todos los pozos, el desmantelamiento de la planta y la retirada. Bueno, pues una vez conocidas las fases principales en las que podríamos estructurar una explotación, podemos hablar de las afecciones que vendrían no en caso de accidente, sino inherentemente, o sea, porque esa explotación se diese. Digamos que, si recordamos, en la exploración, la fase sísmica, que compondría la primera, implicaba el uso de unos cañones de aire comprimido. Aquí tendríamos un ejemplo de un barco que está arrastrando. Este caso sería bastante pequeño. Hoy en día se utilizan rastrillos muchísimo más grandes, en lo que estos cañones están emitiendo fuertes sondas cuyo reflejo, cuyo eco es recibido para ofrecer la información, para conocer lo que antes decíamos. Bien, estos pulsos se pueden propagar por el mar más allá de 10 kilómetros y todo lo que está dentro sufre en mayor o menor medida un impacto. Más o menos ese impacto hoy en día se centra en los mamíferos marinos, a los cuales en muchos casos le implicaría la muerte por alteraciones en su perfil de buceo o por afectar a su sonar, sus comunicaciones, etc. Luego estaríamos en la fase de perforación, el drilling, que, como comentábamos antes, estaría produciendo lodos. Y en el caso de que estuviéramos en un sistema abierto, todos esos lodos que se están liberando contienen, entre otras sustancias, todos estos recursos químicos, metales pesados, hidrocarburos, que supondrían un efecto, aparte de también aportarse todos los ripios, que serían los restos materiales que se extraen del pozo. Todo esto, lógicamente, alteraría la dinámica sedimentaria que se está dando en ese entorno concreto. Y luego tampoco podríamos olvidar que, al margen de la excavación, al margen de la prospección, el propio funcionamiento implicaría una multitud y un abanico bastante completo de impactos secundarios, como sería, pues, por ejemplo, una contaminación visual por la propia presencia de la planta. Tendríamos una contaminación atmosférica por el quemado de los gases secundarios que se obtienen en una explotación,
que básicamente representan una llamarada que hay en constante funcionamiento en una planta. También tendríamos contaminación acústica por los ruidos y las vibraciones constantes que hay en la extracción del petróleo y en la excavación, llegando un poco más allá. La contaminación lumínica, que es especialmente importante si nos referimos a las comunidades de aves nocturnas, las aguas negras residuales de limpieza que se producen, residuos y los vertidos y las fugas. Aquí comentar que estos vertidos y fugas no estamos hablando de esas grandes mareas negras, estamos hablando simplemente de pequeñas fugas que se dan durante el funcionamiento normal de la planta, pero que representan el 90% del petróleo vertido al mar alrededor del mundo. El caso de las mareas negras que acabo de comentar serían ya unos impactos posibles, unos accidentes, y serían de dos naturalezas principales. Podrían darse durante el transporte del petróleo o durante su carga o descarga, que vendría originado por un barco principalmente, o porque la presión que existe en la salida de la bolsa fuese demasiado alta y provocase una erupción incontrolada o un blowout que provocaría directamente la liberación de todo el petróleo de la bolsa de forma libre a la columna de agua. Todo este petróleo, cuando se vierte sobre el medio, tiene varios efectos sobre la fauna. Tenemos los directos letales, que todos podemos tener en mente la imagen del típico pelícano cubierto y que va a morir por asfixia, por incapacidad para termorregular, por envenenamiento, que estos serían los efectos directos letales. Tendríamos los subletales, que si bien no conllevarían la muerte del organismo, implicarían alteraciones genéticas o bioquímicas que comprometerían de cualquier forma su viabilidad biológica. Igual no a nivel individual, pero quizá a la comunidad sí que la afectase, porque quizá su reproducción ya se vería completamente comprometida. Y luego estarían los efectos indirectos, que vendrían un poco a colación o a consecuencia de los anteriores, porque ya serían los efectos a nivel ecosistémico. Es decir, esas comunidades que se han visto afectadas, se alteran las cadenas tróficas y el ecosistema al final se puede llegar a desplomar. Tampoco podemos generalizar cuando hablamos de un derrame, porque es muy difícil predecir lo que va a ocurrir, lo que va a venir después de un derrame, porque hay muchos factores que van a delimitar esas consecuencias. Aquí tenemos varias de ellas que podrían ser pues, desde su composición hacia el momento en el que se da ese derrame, el lugar exacto en el que se da, etc. Y luego, pues bueno, para que podamos imaginarnos, tenemos el caso del Exxon Valdez y el Prestige, que son dos barcos que derramaron su contenido, uno de ellos, el Exxon Valdez, enfrente de las costas de Alaska, el Prestige lo hizo enfrente de las costas gallegas, y tenemos, por ejemplo, que el Valdez fue catastrófico principalmente porque justo coincidió con la época de reproducción de casi todas las aves migratorias que estaban yendo hacia esa zona, con lo cual estaba en un punto que estaba concentrando el máximo de individuos, el máximo de poblaciones que podía haber albergado ese lugar. El Prestige, por ejemplo, tuvo una consecuencia que todos recordamos que se produce enfrente de Galicia, pero su efecto se deja ver en toda la costa norte de España, llegando a Francia. Y luego tendríamos un ejemplo de un blowout, de una erupción incontrolada, que es el Deepwater Horizon, que es lo que pasó en el 2010 en el Golfo de México, que a través de la presión se produce una explosión en la planta que, además de provocar 11 muertos, conlleva la liberación de 4.900.000 barriles de crudo directamente al mar, ya que estuvo 3 meses liberando hasta que consiguieron frenarlo, produciendo una catástrofe, pero, como comentábamos, una catástrofe nunca se puede valorar en base a términos netos de contenido, porque vemos que el Exxon Valdez liberó menos de 500.000 y, sin embargo, sus consecuencias fueron igualmente catastróficas. Esto sería un poco a nivel general. Vamos a comentar lo que podría representar un vertido aquí, un vertido en las Islas Canarias, y es que bueno, pues nosotros ofrecemos unos valores antropogénicos muy localizados
donde un derrame podría, o un impacto paulatino podría conllevar efectos pues, en valores como el turismo, que es un sector muy importante de todas las islas, y además estamos viendo en las gráficas cómo se está recuperando, además tiene una tendencia positiva en las dos islas más orientales, y además es un sector que representa hoy en día más del 29% del Producto Interior Bruto generado por Canarias, con lo cual, bueno, no sería una cosa a desdeñar. Las pesquerías, obviamente, aquí sería bueno, un sector primario fundamental, y además se da la casualidad que justo al norte de Lanzarote se localiza una de las reservas marinas de interés pesquero del archipiélago, que estaría, pues, como hemos visto antes, donde se localizarían las prospecciones, justo enfrente de donde se podría potencialmente ubicar una planta. Y además tenemos que tener en cuenta que el 100% del agua de abasto del que dispone tanto Lanzarote como Fuerteventura proviene de agua de mar, proviene de desaladoras, con lo cual cualquier impacto que conlleve una degeneración, un deterioro de ese recurso, cuidado. O sea, no es algo que solo vaya a afectar a esa plantita o ese pececito. O sea, es una cosa que va a afectar y mucho. Además, como hemos visto el ejemplo en la charla anterior, esta zona no es estable. O sea, tenemos un vulcanismo activo que está presente y que además en los últimos 200 años prácticamente todas las islas del archipiélago han presentado actividad volcánica. Y esto en una actividad como sería una explotación petrolera que conlleva unos 20, 30, 40 años de prolongación, pues digamos que la probabilidad de solapar un incidente con el otro pues está ahí, y eso sería inevitable. Además, este archipiélago representa un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial, lo que implica además que se dispone de un gran patrimonio natural, lo que conlleva, lógicamente, la existencia de numerosas áreas protegidas, y no solo a nivel el interés es local, sino que existen también intereses nacionales y, aparte, a nivel internacional, mediante directivas europeas, tenemos numerosos hábitats y numerosas especies que están siendo protegidas y conservadas y que son objeto de preocupación no solo por el archipiélago, sino a nivel europeo. En esa línea de protección a nivel europeo tendríamos la Red Natura 2000, a la que se ha hecho referencia en varias ocasiones en las charlas del día de hoy, que básicamente sería la herramienta principal que utiliza Europa hoy en día para proteger y conservar la biodiversidad que ella alberga. Y aquí, pues como comentábamos, al ser un punto caliente tenemos una concentración de áreas, tanto marinas como mixtas, como terrestres, alta. Y además no es un esquema fijo, sino que hoy en día se sigue proponiendo y se sigue intentando aumentar el número de áreas, el número de espacios que protegemos, el número de especies o cantidad de patrimonio que queremos preservar, como sería hoy en día la propuesta que se ha hecho de promulgar 2 cepas más en los islotes de Lanzarote y en el estrecho de la Bocaina. Estas serían más o menos las ubicaciones de los sectores de prospección. Bueno, y para la realidad, las que ya son hoy en día vigentes, esas zonas de especial conservación que tendríamos justo enfrente de estos sectores, y aquí tendríamos pues ejemplos de las distancias a las que se ubicarían. Digamos que no son grandes distancias, por ser generosos. En base a la Natura 2000 se protegen hábitats y se protegen especies. Algunos de estos hábitats que se encuentran, pues los que voy a citar ahora mismo, justo en la zona más directamente influida o que podría estar más afectada en caso de accidente, podrían ser pues los bancos de arena, que ya nos han explicado hace un momento, que estarían con los cebadales. Tendríamos los arrecifes, que básicamente serían las zonas litorales de sustrato rocoso, que podría llegar a ser desde el intermareal hasta zonas de profundidad de 100-150 metros, con lo cual albergan en su seno
una variedad y una diversidad muy, muy elevada. Tendríamos lo que en Canarias conocemos como arribazones, que también es un recurso. Tendríamos lo que vendría a ser saladares, influidos por las pleamares, y que además se da la casualidad de que justo al sur de Fuerteventura, en el saladar de Jandía, se localiza el único saladar del archipiélago reflejado en el convenio Ramsar, que es un convenio de protección a nivel mundial. Tendríamos las dunas fijas, principalmente en el noroeste de Fuerteventura, en Corralejo, y tendríamos las cuevas marinas, que son zonas que por sus particularidades además ofrecen un punto concreto excelente para la endemicidad. Todos tenemos en mente la cueva de los Jameos del Agua, donde abundan las especies endémicas. A nivel de especies, centrándonos únicamente en aquellas que se localizarían en áreas, digamos, directamente influidas también por las prospecciones, estaría la careta gareta, de la que hoy ya nos han hablado, la tortuga verde y el delfín mular. Además, fuera ya de la Red Natura 2000, tendríamos esa zona concreta ofrece por productividad, por la profundidad del talud y por otra serie de condicionantes, es una zona muy rica y muy favorable para la residencia y la inclusión en sus migraciones por parte de los mamíferos marinos, con lo cual encontramos una variedad y una abundancia muy, muy importante en esta zona. Aquí tenemos una imagen del SECAC en donde se representan los avistamientos y todas las especies que vendrían a coincidir, pues, una vez más con esa área que ya hemos comentado. Además, una cosa que se me ha escapado comentar es que cuando el Gobierno de Canarias se postula ante el Gobierno estatal en oposición frente a estas explotaciones petrolíferas, hace una apuesta firme por las energías renovables, la cual se manifiesta de distintas maneras y a distintos niveles. Tendríamos, por ejemplo, la energía fotovoltaica, en la que el Gobierno confía en poder apostar para cubrir las necesidades de alumbrado urbano, de transporte, de abastecimiento en las explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras. Tendríamos la energía eólica, que hoy en día ya ha salido en el periódico, y si nos acercamos al muelle de Arinaga, ya se está procediendo a la construcción de la megaturbina por parte de Gamesa, una empresa de Vizcaya, de la primera en su género, una megaturbina que, bueno, va a tener una capacidad de producción de 5 megavatios. Y la energía hidráulica, que vendría abanderada fundamentalmente por el proyecto de las presas de Chira y Soria, aunque ahora ya a última instancia se han incorporado también Las Niñas, pendiente de aprobación, porque está pendiente de que se adjudique a la empresa que la vaya a explotar, en la que se construiría una desaladora, una planta desaladora en Arguineguín, para arrastrar agua hasta la presa de Las Niñas y a la presa de Chira, para que durante el día se pudiese desbordar ese agua hacia la presa de Soria, que está aquí localizada, produciendo energía. Agua que después, a través de unos bombeos, se podría volver a subir a las presas superiores para volver a propulsarla a la presa inferior. Este proyecto, decir que se prevé que suministre a Gran Canaria de entre el 20 y el 25% de la energía que hoy en día consume esta isla, que sería básicamente un paso más en la iniciativa del Gobierno de que en un futuro el 50% de la energía que consume el archipiélago venga producida por energías renovables. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias.